Buenas tardes. Sí. Estamos muy contentos de celebrar con todos ustedes un homenaje a Galdós que va a tener lugar durante esta tarde y el próximo miércoles. En realidad, nosotros hemos empezado ya en la Academia el año homenajeando a Galdós con la edición, regalo del director, de La Conjuración de las Palabras, que es un cuento realmente estupendo de don Benito, que lleva un prólogo de nuestro director. Ya saben ustedes que Galdós fue académico de esta casa y él entra el 7 de febrero de 1897 con un con un discurso titulado La sociedad presente como materia novelable. Es una disertación muy interesante que yo creo que vale la pena que la recojamos un momento y que lea yo simplemente un pequeño párrafo. Imagen de la vida es la novela, y el arte de componerla estriba en reproducir los caracteres humanos, las pasiones, las debilidades, lo grande y lo pequeño, las almas y las fisonomías, todo lo espiritual y lo físico que nos constituye y nos moldea, el lenguaje, que es la marca de la raza, y las viviendas, que son el signo de la familia, y la vestidura, que diseña los últimos trazos externos de la personalidad. Todo esto sin olvidar que deben existir perfecto fiel de balanza entre la exactitud y la belleza de la reproducción. Hasta aquí solo este párrafo que todos ustedes conocen y que se ha comentado muchísimas veces y que yo creo que es bastante sintomático del quehacer de Galdós. El discurso fue muy breve y, en cambio, el discurso de contestación de don Marcelino fue muy largo. Y también me parece que vale la pena, en los tiempos que corren, leerles a ustedes un brevísimo párrafo. Porque de lo que trata al principio don Marcelino es que la amistad está por encima de nuestras disidencias personales y, por supuesto, por encima de las ideologías. Más de 23 años hace que tengo la honra de estrechar relaciones de amistad con el original novelista, cuya entrada en nuestro gremio festeja hoy la Real Academia Española. Desde entonces, a pesar del transcurso del tiempo que suele enfriar este tipo de afectos humanos, y a pesar de nuestra pública y notoria discordancia en muchos puntos, y a pesar, en fin, de lo muy diverso de nuestros rumbos que hemos seguido durante esta época, como nuestra amistad, como cimentada en roca viva, ha resistido todos los accidentes que pudieran contrariarla, y ni una sola nube la ha empañado hasta el presente. Baste decir que ni siquiera se ha quejado de mí el señor Galdós porque, habiendo sido elegido miembro de esta academia en 1889, venga por culpa mía, principalmente, a recibir 5 años después la investidura que le otorgaron vuestro sufragio, con aplauso unánime de la crítica y del pueblo español, que ve en el señor Galdós uno de sus hijos predilectos. Yo creo que vale la pena recoger otro dato que me parece curioso, porque es que, fíjense, dice que ha estado 5 años don Marcelino esperando que la contestación ha estado 5 años Galdós esperando la contestación de don Marcelino, pero en realidad no han sido 5, han sido 7, porque la elección fue en febrero de 1889 y don Benito ingresa en 1897. No son 5 años, son 7. Y me preguntaba yo qué ocurre durante estos 2 años. ¿Por qué? Es decir, ¿qué es lo que pasó? Si don Marcelino leyó en su discurso, porque esto está tomado de la referencia que tenemos en la academia, si él dice que han pasado 5 años. Lo que debió pasar es que él dio a la secretaría el discurso, pero que después Galdós
Galdós tardó estos 2 años. ¿Por qué tarda 2 años? Yo creo que hay algo que en la correspondencia de Galdós podemos observar, y es que está pensando qué tema puede tratar, qué es lo que puede contar que sea interesante. Y al final lo que hace es hablar de la teoría de la novela, que es en realidad lo que a él le apetece y de lo que sabe. Y por eso el discurso es tan breve. Pero quizá hay otro dato también. Ya sabemos que Galdós se presentó 2 veces y en la primera ocasión pues no lo eligieron a un catedrático de latín. En realidad la polémica no era tanto por el catedrático de latín si era mejor que Galdós, sino en cierto modo la oposición entre progresistas y no tan progresistas. Pero él se enfadó, y sabemos por la correspondencia con Valera, con Méndez Pelayo, con Clarín, que se enfadó muchísimo. Pero yo creo que también hay otro dato quizá, que es que le daba mucha pereza. Galdós era muy perezoso para escribir ese tipo de cosas, los artículos o los prólogos. Hay una correspondencia con Clarín estupenda en la que Clarín, que le ha pedido que le escriba el prólogo de La Regenta, la segunda edición de La Regenta, Galdós no se la entrega. Y entonces en las cartas le dice: don Benito, por Dios y por la Virgen, por lo que más quiera, entregue ya el prólogo. Es decir, que ese elemento también estaría allí presente. De todos modos, 7 años son pocos. Ya saben ustedes que hay otros académicos que han tardado más. Yo recuerdo que estuve presente en la toma de posesión de Eugenio Montes hace muchísimo tiempo. Eugenio Montes tardó 38 años. Y 38 años. Y don Pedro Álvarez de Miranda recordaba, precisamente en su discurso de entrada, que hay un caso, el caso de Benavente, que es que Benavente nunca da el discurso. Y por tanto, me parece que lo eligen en el año 12 y en el año 47, creo que es, le dicen que por favor, que le van a hacer honorario. Y él decía que en realidad lo que ocurre es que para él, se dice que los académicos son bueno, pues muy longevos, no sé si inmortales, no sé si las académicas también, pero en fin, los académicos son muy longevos. Y entonces, don Jacinto Benavente decía que para él eso era todo lo contrario, que en cuanto él diera el discurso, se moriría y que por eso no lo quería hacer. Bien, pues voy a pasar la palabra a mis compañeros. No los voy a presentar porque, bueno, podría decir que son impresentables por sus muchos méritos, no por lo que la palabra significa. Y el primero que va a hablar va a ser Luis Mateo. Muy bien. ¿Te parece? Sí, sí. Y va a tratar de los apuntes de una relectura de Galdós. Bueno. Tienes 10 minutos. Bueno, a ver. Sí. Voy a ser, espero, fiel a los 10 minutos y al título. Unos apuntes rápidos, algunos puntos que pueden ser referencias, para mi gusto, imprescindibles a la hora de volver a leer y a valorar a don Benito Pérez de Galdós, que yo ya les anticipo que para mí es el más grande después del señor Cervantes. En el discurso que citabas, yo creo que ahí está una poética de Galdós estupenda, que tiene como base lo que él entendía que era ficción y vida, ¿no? Estos dos términos, la construcción de mundos imaginarios desde la perspectiva de la narrativa y el compromiso de ficción y vida. Y claro, esto yo creo que es algo que está muy de relieve en toda la obra de Galdós. Lo que fluye fundamentalmente en la obra de Galdós es la vida. Por supuesto que la sociedad en la que vive está muy presente, pero una mirada, que es lo que él tiene, muy peculiar y muy especial, para que eso que él cuenta desde la realidad en la que vive esté especialmente trascendido. La materia de lo imaginario, yo creo que en Galdós da siempre un punto enorme de complejidad y de altura. Él nunca escribió asuntos triviales. Todas las obras de Galdós, todas, absolutamente todas, son extremadamente ambiciosas en cuanto a los asuntos que quiere tratar. Bueno, mirada y oído, tal vez, en él, porque si hay un autor en nuestro país, que hay muchos extraordinarios,
que tiene un oído que se refleja en lo que escribe de una extremada peculiaridad y de una sensibilidad también extrema, es sin duda Galdós, con todos los matices que pueda haber y luego con esa capacidad enorme para llevar lo coloquial a lo literario, para que, en fin, te des cuenta de que estás leyendo una novela, no escuchando algo que ha tomado con él por la calle, no está esa vertiente ni siquiera de lo testimonial lingüístico, sino que hay siempre una reelaboración muy literaria. Esto hace, yo pienso que, claro, Galdós tiene para mí un valor extraordinario, y es que leyendo a Galdós se conoce muchísima gente. Es uno de esos escritores, por suerte para nosotros, prolífico y un auténtico maestro en la construcción de personajes. Y claro, conoces mucha gente y la conoces, aunque es verdad que es ese mundo que él vive, ese mundo decimonónico y ese mundo de la restauración, pero la verdad es que conoces a esa gente no como pudiéramos hacer si desde una reconstrucción de tipo documental y archivístico queremos saber cosas de lo que pasaron en el tiempo en que vivió Galdós. Como saben ustedes, en este país tenemos una gran manía por los archivos que suelen acabar siendo algo así como los depósitos de las cosas intrascendentes y sin embargo que van dejando huellas de costumbres y de vida que van quedando allí almacenadas. Bueno, se puede reconstruir un día perfectamente y saber lo que pasó en el Madrid de tal día, de tal año del 1800, lo que valía comer, los alimentos, todas las cosas. El viaje de una construcción imaginaria como la que hace Galdós, y bueno, como es una de las grandes conquistas de la novela y sobre todo de la novela decimonónica, es que no puedes conocer la vida de otra manera que como se puede conocer a través de las historias que Galdós nos cuenta y de sus personajes. Las novelas, es verdad, ya sabemos que rompen el tiempo, pero el grado de intensidad con que tú puedes conocer el pálpito de la vida de Fortunata, de lo que le pasaba, de sus sentimientos más íntimos, más secretos, algo que no puede estar en ningún sitio, tanto tiempo después lees la novela y estás en el interior de todo aquello, de todos los sucesos de ese Madrid de Galdós, que es un Madrid muy suyo, no el Madrid de la realidad tampoco, el Madrid de Galdós, es verdad, pero siendo el Madrid de Galdós es probablemente el Madrid más universal que pueda existir. Bueno, ese compromiso yo creo que de ficción y vida tiene en él ese tipo de resplandor. Yo diría otra vía de esta relectura que he hecho, perdonen, es lo que en Galdós supone historia, ideas, ideologías. Lo que existe en Galdós, aunque estas vías que doy dando valen para todo el Galdós, pero a mí me parece que son muy importantes las 46 novelas que componen los episodios nacionales. Bueno, él reconstruye, no se trata de unas novelas que tengan exclusivamente el aliciente histórico de lo que está pasando, pero sí que es verdad que hay una gran crónica de sucesos históricos de lo que va transcurriendo a lo largo de esas 46 novelas, de esos episodios que además diríamos que suceden un poco en movimiento, o sea que él va escribiendo también al ritmo de algunas cosas y va tomando posturas ante los sucesos sobrevenidos. Pero yo diría así muy rápidamente que en los episodios hay una parte crucial del pensamiento de Galdós, no solo de las ideas políticas y de su actitud de este tipo de compromiso, alguien que estaba más cerca del socialismo, pero que bueno, había sabido leer muy bien el paso del antiguo régimen y el paso del absolutismo, la variedad de los liberalismos, pero bueno, él tenía ese punto de vista y esa mirada a través de lo que nos va a contar en los 46 episodios, desde Trafalgar hasta Cánovas. Y es muy interesante ver cómo ese mundo de las ideas de él tiene una trascendencia enorme en lo que está siendo el pensamiento europeo, la manera de entender las cosas desde esta perspectiva. El asunto es cómo Galdós nos cuenta siempre desde los personajes. No hay
un tipo de disquisición ajena, aunque los personajes de Galdós son muy parlanchines, dicen muchas cosas, expresan muchas opiniones y plantean entre sí muchísimas controversias que tienen que ver con lo que está pasando en la España de ese tiempo. Va desde, sobre todo de Gabriel Araceli en Trafalgar. Eso yo creo que a mí me interesa mucho ver eso y remarcar eso. Desde Gabriel Araceli en Trafalgar, una mirada de un chico, que como saben ustedes es un chico joven, y que nos da una mirada desde la ingenuidad extrema, bueno, de lo que es la nacionalidad y de lo que es el sentimiento popular de la misma. Alguien absolutamente ajeno a cualquier tipo de contaminación de otra cosa. Galdós nos describe ahí eso, y además desde esa ingenuidad el propio Araceli hace hasta el contraste con sus enemigos, con los ingleses, y habla del sentido que tiene la nación, ese sentido, ese conjunto de la vida de todos con la ingenuidad, y tal vez en una herencia obviamente romántica. Eso tiene una trascendencia muy grande y Galdós siempre valoró eso, pero sí, el sentimiento de lo popular, hecho así. Y luego vemos cómo los episodios nos van dando, y ahí está un poco esa enorme lucidez de Galdós para ver el destino del análisis político de lo que pasa y de las ideas que se contrastan y de las previsiones que se pueden hacer, que él no hizo, pero están ahí, y de las que hemos vivido en el siglo XX, no ya en España, en fin, en el mundo. La gran desgracia de lo que fue el siglo XX en tantas cosas. Está tal vez en uno de los episodios donde aparece ya Salvador Monsalud, que es uno de los, diríamos, de los personajes que más contrastan con la ingenuidad de Araceli. Bueno, aquí está un poco la conciencia más allá de la ingenuidad, de cómo pasamos de esa visión nacionalista a través de la política y cómo el sueño de Araceli se va convirtiendo en una pesadilla. La aparición de la política, de la política en activo, del contraste, de lo que él llama las guerras ideológicas a lo largo de todo el siglo XIX, y que van dando pie, como saben ustedes, a todos los enfrentamientos del guerra civilismo, asuntos también que él trata de una manera muy especial, como son los derivados de la guerra de independencia, lo que son las facciones, la aparición de lo que sería algo así como el populacho en contraste degradado de lo que es el pueblo y de lo que es esa otra visión. Esto de las luchas políticas, la división de los españoles, es un asunto crucial, y eso es tal vez lo que mejor matiza todo lo que son los episodios nacionales. Claro, esto tiene luego, como saben ustedes, detallar un poco eso, sería interesante leyéndolos, pero hay una lucidez especial, como les digo, de lo que va a ser el siglo XIX, hasta el punto de que el demonio de la política, en el derivado de lo que pueden ser luego los totalitarismos y todas las desgracias, no deja de ser curioso ver cómo uno puede entender en la mirada que puedan tener, no sé, escritores como Vasily Grossman. Vida y destino es una obra, uno diría, este hombre pudo haber leído a Galdós. Es curioso qué pervivencia y de la lucidez que Galdós pudo tener para esas visiones y esos contrastes de lo que la política supone como enfrentamiento, lucha ideológica y derivado, o el propio Levi Strauss o Václav Salomov, por decir algunos de estos personajes que tienen autores que representan muy bien esa vida y destino desgraciado. Bueno, termino. Yo creo que, hombre, uno puede leer hoy día, ya sería el colmo, que siguiéramos leyendo a Galdós con complejo, no lo sé, de la gran tradición literaria de estas ideas curiosas y trascendentales y universales que ha habido. Probablemente no se le leyó bien en su momento, y además lo que nos has dicho de Galdós, bueno, él fue un escritor tremendamente popular, pero tuvo
sus más y sus menos en lo que son la valoración. Y en la herencia, pues hemos sido problemáticos. Si Galdós es no uno de los grandes, uno de los más grandes, no deja de ser un poco precario y penoso la referencia que con él hemos tenido a la hora de asumir su ejemplaridad, su tradición y el resultado de tantas cosas. El que hizo además en su narrativa un auténtico uso de naturalidad absoluta y de uso a la vez de todos los métodos y de todas las posibilidades de la escritura a lo largo de sus novelas. Hoy me parece que el punto de vista sería reivindicar precisamente eso, el valor universal, europeo, hondo y profundo que tiene Galdós y que en su momento se le negó. Como saben ustedes, se hicieron actuaciones políticas desde España para que no le dieran el Nobel. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias, Luis Mateo. Tiene la palabra el señor Gutiérrez Aragón, que va a hablarnos de Galdós y el cine. Muchas gracias y bienvenidos a la Academia, a estas jornadas sobre Galdós. La verdad es que supongo que aquí saldrá bastantes veces la valoración crítica que se le hizo a Galdós después de su éxito. Galdós tuvo un problema muy grande que se tiene mucho, y es que fue un escritor de éxito. Y el éxito es una cosa que no siempre se digiere bien, ¿no? por los colegas. Pero la verdad es que Galdós respecto al cine no tuvo ese purgatorio que evidentemente sufren casi todos los grandes escritores y cineastas y pintores, sufren un purgatorio después de su éxito de X tiempo. Pero Galdós con el cine no ocurrió eso. Mientras que la valoración crítica de Galdós fue dudosa, porque claro, enseguida aparecieron escritores que renovaban el lenguaje, como en 1903 aparecieron 3 novelas que son la renovación de la escritura novelística española, como era La voluntad de Azorín o Camino de perfección de Baroja. Claro, son personas que de pronto trajeron una renovación de la estructura de la novela muy grande, y ya desde entonces empezó una valoración crítica de Galdós distinta. Era un escritor popular, muy popular. Ocurrió con él, con sus novelas, una cosa que pocas veces ocurre. Tenía éxito entre las clases culturalmente elevadas y también era un escritor popular, le leía todo el mundo, cosa que no ocurrió después con otros. Pero es que esa poca valoración crítica llega hasta Umbral, por ejemplo, o Benet escribió, una vez que se le quiso hacer un homenaje en Cuadernos para el Diálogo, escribió una carta al director que se publicó diciendo: no solo no me sumo al homenaje a Galdós, sino que además me parece muy mal que a este escritor tan malo se le haga un homenaje y tal. Pero esa valoración crítica más o menos negativa, quizá un poco exagerada por todos, porque yo creo que a Galdós siempre se le ha leído y se le ha prestado atención. Pero en fin, hubo una valoración que no ocurrió con el cine desde el principio. Se han hecho por supuesto, muchas novelas de Galdós se han llevado al cine y a la televisión con diverso éxito, pero fíjense ustedes, que eso me gustaría remarcarlo, que ha sido por directores de cine de muy diversos aspectos, o sea, directores de cine populares, como podía ser Benito Perojo, pero también por directores de cine de la vanguardia, como era Buñuel, ¿no? O sea, que no es que de pronto les gustara Galdós porque el contenido de sus novelas era popular y asequible, sino que una película como Tristana tiene muchos elementos del Buñuel de siempre, o Lazarín. O sea que respecto al cine, yo pienso que Galdós siempre fue, aparte de adaptado, un escritor valorado. Y a mí me gustaría detenernos un momento sobre el mecanismo, cuál es el mecanismo que lleva a que el cine haya tenido siempre una valoración crítica positiva y haya adaptado y haya utilizado a Galdós, mientras que sus colegas literarios han tenido sus más y sus manos, como no podía,
otra parte es una cosa natural cuando se pasa de un tipo de estética literaria a otro tipo de estética literaria, cosa que no ocurre en el cine. Bueno, pues es que en el cine, cuando se empezó a inventar, el cine fue tomando de todas partes, ¿no? Tomó de la pintura, por supuesto, la perspectiva, el encuadre, los personajes centrados, de la iluminación, que fuera una iluminación siempre justificada, tenía que haber una luz, una ventana, una vela, un quinqué, una bombilla, que dijera, no, desde aquí sale la luz y entonces las sombras están justificadas por aquí y por allá. Y en esa búsqueda que tuvo el cine de otras artes, de irlas incorporando a lo que luego fue el séptimo arte, pues también tomó de la literatura, incluso el cine mudo tomó de la literatura. ¿Y a quién tomó de la literatura? Pues al que tomó de la literatura, según siempre se dice, fue sobre todo a Dickens. Así como de la pintura, pues decía que la luz de Rembrandt era muy cinematográfica y el sonido, por ejemplo, de la música se incorporó enseguida. El cine nació con la música, no con la palabra, pero sí con la música, ¿no? Y eso se tomó bastante de que los seriales radiofónicos de entonces se les ponía música. Entonces el cine decidió que para acompañar los sentimientos, las emociones, tenían que tener música. Y se le puso, es curioso, no se le puso el ruido de los caballos del cine mudo, pero se le puso un señor tocando el piano para que acompañara las emociones. Bueno, pues respecto a las emociones y la estructura narrativa, lo que es la construcción de una ficción narrativa, el cine tomó sobre todo de la novela decimonónica, de la novela de Dickens y por supuesto también pues, de Balzac o de Zola, cada uno con sus diferencias, pero ese tipo de estructura entre realista, naturalista, como se lo quiera calificar, y se dijo, Griffith, que al fin y al cabo fue uno de los grandes inventores del cine, dijo, no, yo de lo que cuento, lo cuento como lo cuenta Dickens. ¿Por qué? Pues porque la esencia allá en el fondo de Dickens y entre nosotros de Galdós era el melodrama. Yo pienso que no hay que tener vergüenza de decir que las obras de Galdós, muchas de ellas, o bastantes de ellas, o casi todas, tienen, quizá no los episodios nacionales, pero sí casi todos tienen un cierto alma de melodrama. Y el melodrama es muy afín al cine, porque nació con el cine y utilizado por el cine. Y las novelas de Galdós, cuando digo melodrama, no me refiero al folletín. El folletín es otra cosa, más deleznable, por supuesto, y mal escrito, no, me refiero que hay melodramas estupendos, de muchos escritores a través del tiempo, pero en fin, lo que tiene de una historia sentimental, de una historia que se basa en las emociones. Galdós novelista, no Galdós guionista, Galdós novelista lo tenía de utilizar, pues eso, unos amores siempre situados en un contexto social como Dickens. Dickens era un crítico social muy importante además, o no digamos nada Zola. Bueno, pues nuestro Galdós, que tenía además unas ideas progresistas, anticlericales, por ejemplo, pues lo situaba esos personajes melodramáticos en un contexto crítico social muy fuerte y muy claro. Que eso, por supuesto, ayuda siempre al melodrama, ¿no? Al que haya explotadores, explotados, malos y buenos. Y desde muy pronto, en vida de Galdós, ya se hicieron películas sobre sus novelas. Hay una novela dialogada, como es El abuelo, que esa yo realmente a veces he tenido que repasar, cuando quería hablar para ustedes, he tenido que repasar la cantidad de adaptaciones para el cine que se han hecho del abuelo. Es que yo creo que solo en España, solo del Quijote se han hecho tantas, ¿no? Ha habido 6 adaptaciones del abuelo, con distintos nombres, La duda, en fin. Eso sin contar las adaptaciones que se han hecho para la televisión. Pero solo del abuelo se han hecho 6 películas. 6 películas. La primera ya en los primeros años en mudo. Benito Perojo hizo de Marianela, que es
otra novela, quizá a mí, ya puestos a decir, no es la novela que más me gusta de Galdós, ¿no? Marianela, pero en fin, sí tiene alma de melodrama. Y fíjense, de Marianela se han hecho 2 adaptaciones solo para televisión, perdón, para cine, para televisión mucho más, y hace poco se ha hecho una en Sri Lanka, o sea que en Ceilán han hecho una película sobre Marianela, o sea que no solo Galdós se adaptó, las novelas de Galdós se adaptaron en España, sino también en Argentina, en México. La segunda película de Galdós que se hizo todavía muda, se hizo en Hollywood, se hizo por una directora de cine, además, de Hollywood. Y así se han hecho muchísimas adaptaciones hasta, por supuesto, llegar a las más célebres, que son las de Buñuel. Y fíjense ustedes que a mí hay algo que me parece casi, respecto al cine, casi más importante que la adaptación misma, ¿no? Galdós Buñuel adaptó Nazarín, quiso adaptar otras, adaptó Tristana, que es una película extraordinaria, muy galdosiana y al mismo tiempo muy buñueliana, o sea que ahí se encontraron. Pero con Buñuel pasó lo mismo que les ha pasado a muchos, yo pienso que a muchos lectores de Galdós, que han sido tardíos, les ha gustado Galdós tardíamente. Con Galdós hubo un reencuentro en el exilio, o sea, Luis Cernuda o Galdós o Buñuel, que no les había atraído, especialmente la generación del 27, no era precisamente galdosiana, ¿no? Que no les había traído Galdós, en el exilio parece que allí encontraron un poco, o sea, reencontraron un poco con la cultura española, ¿no? Y reanudaron lo que estaba despegado, que era la historia de España vista desde fuera, y querer volver a aquella España ilustrada que la guerra había interrumpido, aquella España anticlerical. Bueno, pues eso Buñuel lo redescubrió en el exilio. Pero a lo que me refiero es que muchas de las películas de Buñuel que no son adaptaciones, o algunas películas de Buñuel que no son adaptaciones, y esto que sí me parece importante, están impregnadas de un cierto espíritu galdosiano, ¿no? de una cierta ironía, de un trabajo estupendo de los personajes, porque si Galdós tenía algo, tenía dos cosas, sobre todo, que a mí como profesional de la ficción se me asombra, que es la construcción de los personajes y lo que ha dicho Luis Mateo, el oído. Es de un oído finísimo para los diálogos. Muchas veces los diálogos de Galdós se pueden llevar al cine sin ningún problema. Y respecto a la construcción, lo que tenga de moderno, fíjese, aquel señor que le llamaban Garbancero, la construcción, lo que es la estructura de una novela de Galdós, o una novela, el año que viene nos toca Pardo Bazán, o una novela de Pardo Bazán, tienen una construcción parecidísima a lo que es un guión de cine moderno. O sea que cuando hablamos de melodrama, yo debería decir, bueno, de melodrama moderno, de melodrama crítico, de melodrama, por supuesto, de emociones, pero evidentemente una cosa distinta de lo que es el folletín. Así, de películas conocidas, para no traicionar el epígrafe que es del cine, pues les diré que de las muchísimas que se han hecho sobre Galdós, ya les digo, todavía en el cine mudo, pero Benito Perojo hizo una adaptación no sé si ahora si era de Marianela o de La Duda, o sea, del Abuelo, hizo una adaptación hablada y que está ya de éxito, fue una película de éxito, ¿no? Y luego, pues les recuerdo a ustedes que en España la última adaptación del Abuelo, el Abuelo, que tiene un éxito realmente notable, ha sido la de Garci, que ha hecho una versión para el cine, y la misma versión se ha puesto en televisión como serie, ¿no? Ustedes fíjense también, y no quiero alargarme mucho en eso, que en Galdós, esa serialización que tiene en muchas de las novelas, ¿no? La misma Fortunata, que se entregó en tres veces distintas, en 3 épocas, 3 momentos distintos, no digamos nada los episodios nacionales, y esa repetición de personajes, ¿no? Que salen y saltan de una novela a otra, que de pronto los recuerdas,
y se te hacen familiares, se te hacen conocidos porque los ves en varias novelas. Tiene mucho que ver también con lo que es el gusto serial que hoy se tiene en las series que se ven en televisión, ¿no? O sea que esa manera un poco encadenada de escribir de Galdós tiene bastante que ver con estos gustos modernos de la serie, en que realmente ya más que contar una historia, lo que se cuenta es toda una especie de cosmogonía de personajes, ¿no? Que eso es muy de Galdós, ¿no? Que aparte de contar una historia, pues haya muchas situaciones de subtrama, hoy lo llamaríamos subtramas, muchas subtramas que tienen tanto sabor y tanta gracia como la trama principal, como ocurre, por ejemplo, en la novela de las novelas, como es Fortunata y Jacinta, de la que, por cierto, Mario Camus hizo una excelente adaptación, pero para la televisión. Hay otra película que a mí me parece digna de recuerdo, que es Tormento, de Pedro Lea, que es con actores conocidos como Paco Rabanne o Concha Velasco o Ana Belén, que también me parece remarcable. Pero ya les digo que en el caso de Buñuel y de tantos otros, aunque no sean una adaptación de una novela de Galdós, el espíritu de Galdós, la manera de construir de Galdós, yo lo sé, no con una adaptación galdosiana, pero con mucha pereza empecé una adaptación encargada por televisión de Los Pazos de Ulloa, diciendo, Dios mío, ahora meterme en una novela decimonónica, tener que hacer esto, y me encontré con que las leyes narrativas de doña Emilio Pardo Bazán podían ser las de un profesor de estos de guión, que ahora hay tantos además, en que dicen, no, pues tiene que haber una trama, una subtrama, una cosa que empieza, una cosa que antes de terminar haya una sorpresa final. Bueno, pues todo estaba ahí en ese tipo de novelas, en este caso de doña Emilia, pero lo mismo podría decirse de muchísimas novelas de la estructura de Galdós. Como la academia piensa hacer un ciclo de películas de Galdós, no sabemos si de 2, de 3 o de 4, pues será ocasión de volver a hablar de lo que es el espíritu de Galdós llevado al cine como adaptación de una novela suya y lo que pulula por ahí. Porque, por ejemplo, ya saben ustedes que una película como Viridiana, que es una de las grandes películas de la historia del cine español, no es exactamente una adaptación de ninguna novela en concreto de Galdós, sino de varias o de ninguna. ¿Por qué? Porque ahí está que Buñuel era un excelente lector de las novelas de Galdós, y cuando alguien, un director de cine o un guionista, es un buen lector de Galdós, es muy probable que pueda ser también un buen director de cine. Muchísimas gracias, Manolo. Le toca el turno a José María Merino, que nos va a hablar de los cuentos de Galdós. Hay un aspecto de la obra de Galdós, el de su narrativa breve, acaso menos conocido por el poco número de las piezas de su producción, donde en ciertas perspectivas es posible confirmar rasgos patentes en su novela, pero donde también se encuentran facetas exclusivas de esta forma de trabajo literario. Por lo que he podido comprobar, los expertos recogen en Galdós como escritor de cuentos alrededor de 30 textos. Hay quien incluye en este campo galdosiano alguna novela breve, como La sombra, o artículos con peculiar disposición de relato, como Ciudades viejas, El Toboso. En cualquier caso, el panorama de su narrativa breve, aunque irregular, es lo suficientemente sugestivo como para recordarlo. He dicho irregular porque la mayoría de los cuentos de Galdós se publicaron en la prensa, La Nación, La Revista de España, La Ilustración de Madrid, y se da el caso de que varios prometían una continuación que nunca se produjo. Es lo que pasó con su primer cuento, Un viaje redondo por el bachiller Sansón Carrasco, del que solo aparecieron publicados 2 breves capítulos en 1861, cuando el autor tenía 18 años. Pero es interesante el tema que plantea, el secuestro de Sansón Carrasco por Satanás para que el bachiller le consiga al diablo una farándula para la boda de su cuñado y una visita a la ahumada y azufrosa vivienda del secuestrador, donde conoceremos el libro de registro del infierno. Escrita con tono y maneras del siglo de oro, esta pieza inconclusa
es una muestra del interés de Galdós por el Quijote, que quedará claro en la voz del narrador que irá madurando en sus novelas y en ciertos homenajes explícitos como la desheredada. Creo que uno de los aspectos más curiosos de la narrativa breve de Galdós es su intento de integrarla en el periodismo con una mezcla de crítica y noticia. Por ejemplo, Una industria que vive de la muerte, de 1865, en que la epidemia de cólera que sufrió Madrid aquel año le sirve para narrar la historia de un constructor de ataúdes y determinados momentos de su vida que acaban cerrando con un final fantástico. Y en Manicomio político y social, soliloquios de algunos dementes encerrados en él, de 1868, donde se presentan 4 jaulas sucesivas, en cada una de las cuales están encerrados un miembro del partido neocatólico que creó Cándido Nocedal, empeñado en prenderle fuego a todo, un filósofo materialista que intenta destilar la materia del alma, el Don Juan más célebre del mundo, del que conocemos los 2 estrepitosos fracasos anteriores al encierro, y un espiritista alucinado por sus experiencias. En un artículo de fondo de 1871 asistimos a la urgencia con que un periodista está materializando tal artículo, lo que podemos comprobar en sucesivos párrafos, y de qué manera sus pensamientos y lo que está sucediendo a su alrededor van determinando los desvíos ideológicos de su escritura. Como se puede advertir, el humor sarcástico está muy presente. ¿Acaso lo más interesante de la narrativa breve de Galdós está, a mi juicio, en su impregnación de lo metaliterario, de lo alegórico, de lo maravilloso y de lo fantástico, tan poco usuales en su narrativa larga? Un excelente ejemplo de lo metaliterario es, sin duda, la novela En el tranvía, de 1871, donde a lo largo de 18 breves capítulos el narrador hace un recorrido en un tranvía madrileño en el que un amigo le cuenta una historia que luego se irá enredando con originalidad y maestría en algo que narra un periódico y en sucesivos comentarios de viajeros hasta construir un multifacético, divertido y misterioso relato. Y otro ejemplo puede ser Un tribunal literario, de 1871 y 1872, en el que 4 ilustres personalidades del mundo de la escritura, 3 hombres y una mujer, han accedido a asistir a la lectura del texto creativo de un joven autor, y cómo las diferentes y contrapuestas miradas, 2 románticas, una descarnada y soezmente realista, otra arcaizante, de ese jurado que acabará a bofetadas, conseguirán un texto hecho de remiendos y pegotes. De lo alegórico sería un ejemplo La conjuración de las palabras, de la que hablaba antes Carme Riera, de 1868, versión definitiva en 1889, en el que del enorme edificio Diccionario de la Lengua Castellana salen bien armados los artículos, sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones, para luchar contra los escritores que están destrozando nuestra lengua con su entrega al francés. También pertenece a lo alegórico La pluma en el viento o El viaje de la vida, de 1872, peculiar relato desarrollado en 5 cantos en que la aventura de una pluma volandera le sirve al autor para hacer una alegoría de la existencia humana. En cuanto a lo maravilloso, estaría muy bien representado por Céline, una historia... Caramba. Céline, una historia que al parecer es homenaje simbólico al mes de noviembre y en la que la invención espectacular es una ciudad, Turris, donde ni las calles ni el río ofrecen nunca la misma forma. Esa sugestiva y continua movilidad arquitectónica y telúrica le da al cuento una atmósfera especial, mientras Diana, la protagonista, inconsolable por la pérdida de su amado, busca la forma de suicidarse acompañada de un misterioso niño. Céline se reunió en forma de libro en 1890 con La sombra, a la que luego me referiré, Tropiquillos y Teros, todos ellos con referencia a espacios del año. Tropiquillos sucede en otoño y está marcado por una especie de profecía, te morirás cuando caigan las hojas, narrando un falso retorno alucinado.
Y Teros, simbólico cuento sobre el verano, cuenta la llegada y desaparición de una misteriosa mujer que es a la vez mágica ninfa. A veces, los cuentos galdosianos se inscriben en el género navideño, como La mula y el buey, historia maravillosa de una niña que ha fallecido sin ver completarse su Belén. Otro curioso cuento fantástico inacabado es ¿Dónde está mi cabeza?, de 1892. En todas las referencias se dice al final la continuación en el número de Navidad del año que viene, pero esa continuación es inencontrable. Tampoco podemos conocer el final del cuento navideño que está Rompecabezas, de 1897, en el que se relata la huida a Egipto de la Sagrada Familia con una deriva por lo menos sorprendente en que el niño es seguido por una innumerable multitud infantil. Galdós escribió también otros cuentos como Aquel o la aludida La sombra, este con envergadura de novelita, como asimismo señalé, que entrarían también en un peculiar territorio fantástico. En ambos, el centro de la trama es la duda del personaje sobre su propia identidad, lo que los hace entrar en cierto absurdo onírico hasta el punto de que podrían calificarse de prekafkianos. Mas del gusto de Galdós por lo fantástico y su destreza para manejarlo, un ejemplo verdaderamente brillante sería La princesa y el granuja, aparente historia infantil de la que solo se puede disfrutar con mayor edad, en la que Pacorrito Migajas, un harapiento y descalzo huérfano de 7 años que vive de vender periódicos, fósforos y algún billete de lotería en ese territorio madrileño también conocido por el autor, se convierte en el salvador de un juguete que resulta ser una importante princesa en el mundo muñequil. En fin, que en el género breve y sin citar obras maestras de novela corta como Marianela o Torquemada en la hoguera, Galdós demostró también su alta categoría literaria. Muchas gracias. Le toca ahora el turno al señor Pombo, que nos va a hablar nada menos que de Galdós y Cataluña. Bueno, el tema Galdós y Cataluña me viene grande porque tanto Galdós como Cataluña son dos grandes continentes. Yo, en realidad, el título que di era más modesto y un poco más pedante, que era lo siguiente, era la polémica de la lengua catalana como lengua literaria, con especial atención a la novela. Esto es un poco micro, sin duda, pero sin embargo es de gran actualidad. Quiero decir el catalán y también Galdós. Bien, debo de confesar lo primero que he descubierto este asunto leyendo a mi buen amigo y espléndido erudito y polígrafo santanderino Mario Crespo. El libro donde viene esto que voy más o menos a citar, porque es un libro, una nueva biografía sobre Méndez Pelayo, pero no vamos a hablar de don Marcelino Méndez Pelayo, aunque bien podríamos hacerlo, pero no vamos a hablar de eso. Es únicamente que yo lo he tomado de este libro, Mario Crespo. De manera que, y toda mi intervención de esta tarde depende de los textos hallados en su nueva biografía de Méndez Pelayo por Mario. Se trata de lo siguiente. Don Marcelino Méndez Pelayo escribe a José María Pereda anunciándole que un novelista catalán, Narcís Oller, le mandará su obra. A Méndez Pelayo le entusiasma el último libro de Oller, que se titula Villeneuve. Estamos, voy a decir un periodo largo, a finales del 19, es decir, 1884, 1885, 86, 88. Y, como dice Mario Crespo, la calidad novelística de Ollero, que Méndez Pelayo reconoce y admira,
plantea un debate acerca de la escritura literaria en catalán o en castellano. Lo plantea precisamente don Benito Pérez Galdós. Sucede que había una novela de Narcís Oller que se llamaba La Papallona, que se había traducido al francés con un prólogo de Émile Zola. Y luego abundaron las reseñas sobre esta obra. En la prensa, en el periódico La Prensa de Buenos Aires, Pérez Galdós publica un artículo donde afirma que el hecho de que Oller, y cito, uno de los más insignes catalanes y uno de los primeros novelistas españoles, escriba sus admirables obras en catalán, es una verdadera desdicha. Esto es fuerte. Y más hoy día. Parece que le estoy oyendo. Parece que estoy leyendo la prensa. Y el 8 de diciembre, Galdós, don Benito Pérez Galdós, escribe Oller sobre La Papallona, diciendo lo siguiente. Es decir, insisto que es un poco, hay que atender bien a los textos. Lo que dice don Benito Pérez Galdós en su carta es lo siguiente: es un verdadero crimen que usted no haya escrito este libro en castellano o traduciéndolo después de haber rendido al exclusivismo local el tributo de la prioridad. Lo que sí le diré es que es tontísimo que usted escriba en catalán. Ya se irán ustedes curando de la manía del catalanismo y de la renaixença. Madre mía. Menos mal que es un personaje del siglo XIX. Y si es preciso, por motivos que no alcanzo, que el catalán viva como lengua literaria, deje usted a los poetas que se encarguen de esto. Está todo mal o todo bien, pero es todo punzante, no hay ni una, es puro cardo borriquero este asunto. La novela, dice Galdós, debe escribirse en el lenguaje que pueda ser entendido por mayor número de gente, bueno, y sobre todo comprado, que es un poco garbancero quizá, pero en fin. Los poetas que escriben para sí mismos, los poetas que escriben para sí mismos, déjelos usted con su manía y véngase con nosotros. Le recibiremos a usted en el recinto de nuestro diccionario con los brazos abiertos. Este es don Benito Pérez Galdós. Bueno, por cierto, don Marcelino Méndez Pelayo, que estaba más al tanto, digamos, de la cultura del momento, que estaba más al tanto, Galdós era, bueno, nos lo han contado aquí bien, era costumbrista. Y las costumbres son poderosas anteojeras. Y en cambio, de manera que es difícil alcanzar la universidad a través de las costumbres, y al revés. Pero esto no lo podemos discutir esta tarde. El fundamento de la metafísica de las costumbres de Kant, por ejemplo, sería un gran momento, un gran asunto para discutir en relación con Galdós, pero no puede ser esta tarde. Bien, entonces, Méndez Pelayo se manifiesta a favor de que Oller emplee el catalán. Oller aprecia esta comprensión de Méndez Pelayo que les falla a otros castellanos.
Entonces escribe a Galdós y le dice: celebro de veras, y hablando con franqueza, no me explico lo contrario en personas de talento, que opine usted porque siga escribiendo en catalán, única lengua que conozco a fondo y que manejo con alguna soltura. Como buen catalán amo muchísimo a mi tierra, pero no soy tan implacable catalanista que supiese sacrificar mi fama en aras de la lengua que aprendí de muchacho, por más que la quiera y descubra en ella porción de condiciones que han de escaparse a los que no la han tratado con tanta intimidad. Ante todo soy artista y como tal, ¿a qué ocultarlo? Siento anhelos de gloria y me gusta el estruendo del aplauso. Si yo escribiese en castellano, no daría más que obras anodinas, sucumbiría a la falta de fraseología y locución, no lo dude usted. No hay pues obstinación ni temeridad por mi parte, sino imposibilidad absoluta que debiera comprender y respetar. Bueno, como usted lo hace. Vamos a ver, aquí hay un asunto muy curioso, muy curioso. Por una parte parece que Galdós dice, bueno, la lengua verdaderamente universal es el castellano. Y el género verdaderamente universal es la novela. Estamos en el gran momento de la novela decimonónica. Tanto la lengua castellana como la novela son los dos grandes sistemas explicativos del mundo en ese momento. Pero por otra parte, y claro, entonces le dice que es tontísimo a Oller por escribir en catalán. Y Catalán contesta que es que no sabe escribir en castellano bien. Pero sabe escribir en castellano también, claro. ¿Qué ocurre aquí? Pero es que lo que Oller realmente dice es que no podría caracterizar a mi asunto, mi tema, que son gentes de Cataluña, si no escribiese en su lengua. El motivo es que se me escaparía Cataluña si no hablase catalán, si no entendiese catalán como escritor, si no hablase en catalán, se me escaparía Cataluña, y Cataluña es mi asunto. Y Cataluña es mi asunto. La lengua, que es la lengua madre, la lengua de la madre, la lengua del medio, no puede con facilidad sustituirse por otra. Ya sé, esto es un asunto pendiente. Está claro que Galdós hace una excepción para la poesía, pero esto es ofensivo para la poesía. Esto es ofensivo para la poesía. Esta excepción que hace a los poetas es ese asunto de que deje usted a los poetas que se encarguen de esto. Bueno, sí, lo que no sabe Galdós es que lo que permanece los poetas lo fundan, eso está claro. Pero una cosa que los poetas fundan es la lengua catalana. Entonces estamos aquí en un impasse, estamos aquí en que han pasado 10 minutos y ya no puedo seguir más. Te dejamos 5 más. Te dejo 5 más. Pero este es un gran tema. Y es 1884, 85, 86. Bueno, tendrían que oírnos ahora. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4. Yo creo que han sido unos estupendos aperitivos los que nos han dado. Necesitábamos, por supuesto, profundizar más. Yo les agradezco muchísimo todo lo que nos han contado. Les agradecemos muchísimo a ustedes su asistencia. Les esperamos el próximo miércoles y yo creo que esto nos sirve a todos
para seguir leyendo a Galdós, que es de lo que se trata. Muchas gracias y buenas noches.